Qué maravilloso volver a encontrarnos ahora en este podcast cuyo título es La Constitución en simple. No estamos asistiendo a un proceso decisivo, estamos todos convocados voluntariamente, no obligatoriamente, a decidir sobre el destino de nuestro país, y eso es muy relevante a mi juicio, y es por eso que es necesario que ustedes tengan más datos. Y estamos aquí precisamente para intentar resumir, ¿no? Entregarles los principales pilares en términos de contenidos de lo que es la propuesta constitucional que votaremos, como ya decía, de manera obligatoria en diciembre. Y lo hacemos con el mejor, Alejandro Fernández. ¿Cómo estás, Alejandro? Muchas gracias, Sole. No sé si soy el mejor, pero al menos le pongo empeño en tratar de traducir lo más fácil los contenidos. Muchísimo. Y por eso nuestro podcast es visto y escuchado. Director ejecutivo de la Fundación Pacto Social, abogado, magíster en Derecho y, como ya explicábamos en el capítulo anterior, miembro de la Secretaría de Participación del Proceso, que fue una de las instancias ciudadanas donde se pudieron poner en tabla, ¿no?, las ideas de los ciudadanos respecto, o los intereses de los ciudadanos respecto a esta Constitución. Estamos ya, querido Alejandro, en el segundo capítulo. ¿En qué sentido la Constitución puede afectar la economía de un país? Lo discutimos tanto en la versión pasada, ¿no? Y por lo tanto, en la creación de empleos, que yo creo debe ser uno de los temas más sensibles del momento. Sí, creo que por eso era bueno tocar este tema en estos capítulos. Si bien muchos podemos decir, bueno, pues la Constitución no tiene efectos directos en la economía, pero evidentemente existen, hay bastantes, y por eso creo que es bueno conversarlo. Yo diría que lo primero que uno podría decir como reflexión general es que son clave que las reglas del juego estén bien marcadas, ¿cierto? Sean claras para cualquier persona que, por ejemplo, quiere invertir, ¿cierto?, en algún negocio, crear alguna empresa, ¿cierto? Si tú no tienes claras las reglas, es muy difícil, porque muchas veces tú inviertes mucha plata y recién vas a empezar a ganar, utilidad en varios años más. Por ejemplo, los proyectos mineros, energéticos, pero incluso cuando uno arma un pequeño almacén, ¿cierto? Cualquier tipo de negocio, en general, al principio es puro gasto. Entonces, es súper importante tener reglas claras, y cuando se abre un proceso constituyente, evidentemente uno dice, bueno, pero ¿cuáles van a ser las reglas? Por ejemplo, ¿el derecho a propiedad va a seguir igual o no? La iniciativa económica, cómo va a estar regulada, qué rol va a jugar el Estado. O sea, hay un montón de cosas que quedan abiertas y que además legítimamente uno puede tener ciertas desconfianzas, porque el año pasado se modificaban ciertas cosas. Entonces Sí, dice, bueno, sí. se están haciendo cambios, necesito ciertas certezas, y por eso, como te digo, yo creo que es súper importante tratar aquellos elementos, como se llama, de orden público económico, o sea, aquellas reglas fundamentales del texto constitucional que son muy importantes para la empresa, para el inversionista, para invertir y generar trabajo. Y porque evitan la incertidumbre. Vamos entre los temas que el texto incorpora en estas materias. La verdad es que no innova mucho respecto a la Constitución actual. Y lo primero que nos aparece es el derecho de propiedad, ¿no?, que mantiene las normas de la Constitución actual. Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, sino en virtud de la ley que autoriza la expropiación por causa de utilidad pública o interés nacional. Sí, eso es importante, porque el año pasado se abrió una discusión grande. Tú sabes que en general, claro, una expropiación no es la regla general, pero obviamente que necesitamos tener esa certeza de que nuestra casa, nuestros bienes no van a ser expropiados por una autoridad de manera arbitraria. De hecho, uno recuerda, casi es como entre trágico o cómico, cuando Chávez en Venezuela se paró en una plaza y empezó a decir expropiese, expropiese, expropiese. Sí. Una facultad así totalmente arbitraria. Entonces, en Chile la propiedad ha estado bien protegida en nuestros textos constitucionales, y acá no es la excepción. Y en el caso de cuando hay expropiación, se establece que se tiene que indemnizar por el precio justo, o sea, no precio justo, No un sino precio justamente justo. por el precio de mercado. Precio de El texto mercado. del año pasado hablaba de precio justo, y eso Era genera ambiguo, incertidumbre. Exacto, claro. muy ambiguo. Acá se habla básicamente de indemnización por el daño efectivamente causado. O sea, si tu casa vale 100 y te expropian, tienes que pagarte 100. Y no un precio justo, que puede ser algo muy discrecional de una autoridad. Nos gastamos mucho tiempo de análisis también en el tema del agua. ¿Aquí se mantiene el régimen actual? Prioridad del consumo humano, agua como bien nacional de uso público y existencia de derechos de aprovechamiento de agua. Sí, eso es importante, porque se incorporan los primeros dos elementos, están a nivel legal en el Código de Aguas, que de hecho fue aprobado transversalmente hace unos años, y se elevan a nivel constitucional, porque evidentemente dice, bueno, el agua tiene que ser primero para el consumo humano, ¿cierto? Es muy importante para la agricultura y otros elementos, pero se declara a nivel constitucional. Me parece que eso es una buena, digamos, el hecho de incorporarlo. Y lo otro positivo, efectivamente, se da garantía para las personas que se dedican, por ejemplo, a la agricultura, de mantener su derecho de aprovechamiento de agua. O sea, el agua es un bien nacional de uso público, pero tú tienes un cierto derecho a acceder a agua para poder regar, ¿cierto? Y utilizarla, por ejemplo, En la economía. Exactamente. Acuérdate la campaña que levantaron, además los agricultores. ¿Recuerdas tú? Y no grandes agricultores, Sí, pequeños agricultores que exactamente. levantaron a propósito de las incertidumbres que Exacto. surgían del texto anterior. El Banco Central sigue siendo un organismo autónomo y técnico.
Sí, eso también es importante. Yo sé que suena súper lejano. Bueno, el Banco Central, yo conozco el Banco X, ¿cierto? Donde voy a sacar plata, ¿eh? El banco de la cuenta RUT, pero dice el Banco Central, ¿qué tiene que ver? Bueno, es súper relevante para efectos de la inflación. Es uno, de hecho, uno de los principales objetivos de la estabilidad de los precios. Y eso tiene repercusiones directas en el bolsillo de todas las personas, ¿cierto? O sea, hoy día, de hecho, estamos viviendo la inflación. O sea, básicamente lo que pasó, sobre todo con los retiros y otras cosas, es que empezó a circular mucha plata y cuando hay mucha plata, la plata pierde valor, ¿cierto? O sea, y hoy día, por lo tanto, si bien nominalmente uno puede tener el mismo sueldo que hace un año, ese sueldo vale menos hoy día, ¿cierto? Porque Puedes básicamente comprar menos cosas puedes con comprar ese menos sueldo. cosas, el arriendo sale más caro, entonces es súper importante que siga siendo un órgano autónomo, o sea, que el gobierno no pueda tomar incidencia en lo que hace. En otros países se pueden imprimir billetes como locos y termina con una inflación como en Argentina. Exactamente, entonces es súper importante la autonomía y el carácter técnico, que es una tradición que viene en Chile y que se confirma también acá. Deja cerrar como tema de la economía, ¿no? Con que se reconoce el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la salud pública, al orden público, a la seguridad de la nación, y que el Estado puede desarrollar actividades empresariales previa habilitación por ley, ¿no? Que habla del mundo del emprendimiento también. Exactamente, eso también es una garantía, digamos, de que uno puede desarrollar cualquier tipo de actividad con esas limitaciones absolutamente razonables. Ya, aquí el entusiasmo se me dispara con el sistema político, porque fue algo que también comentamos mucho en su momento. No basta con mantener las cosas claras, hay innovaciones que ayudan a generar estabilidad en el país y, por lo tanto, también un mayor crecimiento económico. Yo creo que los cambios en el sistema político hay que ponerlos en el centro. Sí, este también es un salto que a veces no es tan evidente, ¿cierto? Uno dice, bueno, ¿qué tienen que ver los políticos con la economía? Mucho que ver, ¿cierto? De hecho, cuando uno ve países, por ejemplo, cercanos a nosotros, vecinos, que tienen un sistema político desastroso, ¿cierto? Presidentes que ni siquiera terminan su gobierno, Perú. un Congreso desordenado, bueno, es decir, tiene incidencia en la economía, ¿cierto? Incluso Argentina también, ¿cierto? Y Es pésimo Argentina, el nivel sin de duda. político, uno ve el nivel de candidatos que tiene, y eso repercute absolutamente en el bienestar de las personas. Entonces, tener un sistema político, básicamente un buen gobierno y un buen Congreso, es fundamental, porque da estabilidad, da gobernabilidad, y eso nuevamente repercute en las políticas sociales, pero también incluso repercute en que si el sistema político funciona, se puede hacer cargo de los problemas de las personas. Si no funciona, se empieza a generar una tensión y puede terminar una crisis social, no necesariamente como el caso, digamos, de este estallido que tuvimos en 2019, pero genera crisis porque las personas dicen, bueno, pero ¿cuándo me solucionan mi problema? Ya, por ejemplo, las pensiones. Exactamente, un caso creo que como Emblemático. O sea, Bachelet presentó un proyecto, no se aprobó. Es decir, Piñera presentó otro, el presidente Boric presenta un tercer proyecto y siguen entrampados. Y eso tiene que ver con una razón constitucional. No es mera como mala voluntad de los políticos. Hay algo de eso también. Cuánto uno es un buen político, un mal político. Porque hoy día lo que pasa en Chile es que tenemos un presidente que no puede gobernar, básicamente porque llega al Congreso y se encuentra con 20 partidos, o sea, no hay una pura oposición, está lleno. Una atomización. Exactamente, o fragmentación. Entonces, hoy día se tiene que sentar con todos estos grupos, o más bien el ministro, ¿cierto? Y tratar de negociar, y eso es imposible llegar a acuerdos con todos los grupos, porque cada grupo tiene sus propios intereses, su propia mirada. Entonces, básicamente lo que termina pasando es que se choca constantemente. Ya, ¿y en qué sentido esto se mejora en el texto? Porque para generar mayor estabilidad tú pusiste 3 puntos en esta minuta, ¿no? Una es que el Consejo Constitucional enfrenta el hiperpartidismo, esta atomización política de la que hablábamos, disminuyendo el número de diputados de 155 a 138. Yo ironizo con esto porque primero más diputados, después menos diputados, etcétera. Sí. ¿Efectivamente ayuda a reducirlos? Sí, pues en términos numéricos. Ayuda a reducirlos, sí, porque se van a elegir menos diputados por distrito. ¿Ya? Eso es relevante porque cuando, por ejemplo, se eligen 8 o 9 diputados, termina pasando que algunos terminan entrando con un menos de un 1%, ¿te acuerdas? Los diputados del 1%, porque son arrastrados. Entonces, tienen bajo nivel de representación y también genera esta dispersión que decíamos. En cambio, cuando se acota, por ejemplo, a que puedan ser elegidos entre 2 a 6, va a eliminar la posibilidad o reducir la posibilidad que entren estos parlamentarios con muy poco nivel de voto. Eso te reduce por un lado. ¿Cómo reduces el número de partidos políticos en el Congreso? Claro, y también se establece esa otra regla que tiene que ver como se llama, como umbral de votación, que básicamente no basta con que una persona, un candidato a diputado, gane en su propio distrito o saque una votación razonable, sino que lo que se espera es que el partido político a nivel nacional tenga una cantidad de votos más o menos mínimo, para que justamente no se genere esa multiplicidad de partidos adentro. O sea, lo que se espera con eso es generar cierto orden. Por ejemplo, los partidos van a tener que fusionarse muchas veces para llevar una cantidad de candidatos a nivel nacional. Y eso, ¿qué va a hacer finalmente adentro, Sole? Es que
cuando existe una bancada, ¿cierto? Tú tienes un partido, se genera un orden, ¿cierto? O sea, tal bancada, tal partido se compromete a tal cosa. Y hoy día, como te digo, como hay tantas bancadas como diputados, es un desorden gigante. ¿Y efectivamente podrían reducirse los actuales aproximadamente 20 partidos políticos a la mitad? Sí, hay algunas estimaciones, incluso algunos hablan de menos, pero bueno, estos son siempre... Mira, el primer problema que tenemos es que ahora hay voto obligatorio antes era voluntario, bueno, entonces ya no es una dificultad, pero efectivamente al menos llegaría a la mitad. Y eso, como te digo, va a permitir ordenar. Y por eso creo que es un avance, y porque además hay otra norma que va en la misma línea, que hoy día muchos entran por un partido, son electos, y resulta que adentro, por X motivos, se van, renuncian. Y arman otro grupo. Ha pasado con el partido, por el PDG, un partido republicano y con muchos más que finalmente arman sus propias alianzas, que también es un desorden. Entonces hoy día lo que se establece en el texto es que si un diputado renuncia a su partido, pierde el escaño. O sea, básicamente deja de ser parlamentario. Perfecto. Y eso obviamente también es una cuestión súper sustantiva que ayuda al orden, exactamente. Plenamente de acuerdo contigo. Tercera pregunta, en el sector privado, se relaciona constantemente con el Estado. Si ustedes son parte del sector privado, sabrán de eso. Por ejemplo, cuando quiere iniciar una actividad, muchas veces requiere permiso de la Seremi, otro del municipio, otro trámite del Servicio de Impuestos Internos. Cuando el Estado no funciona bien, también perjudica la economía. Yo creo, Alejandro, que ha sido uno de los grandes temas, a mí me ha tocado en todos los seminarios en los que he participado, la famosa permisología. El propio presidente de la República se ha referido a este tema, el propio ministro de Hacienda, ¿no? Que se vuelve un tema, como él dice, desesperante. ¿Hay mejoras en este cambio o en este aspecto? A ver, como muchos cambios constitucionales, evidentemente eso es un marco que se va modificando y que después regulatoriamente baja con la ley. Exactamente, baja con la ley y tiene que haber, por lo tanto, después otras discusiones legislativas, pero yo creo que hay avances y creo que esto es tanto los cambios a nivel del sistema político como del Estado tienen que ver en parte que es un órgano distinto al Congreso, porque no tienen el mismo problema de intereses. Por un lado, el sistema político, ¿cómo lo va a cambiar el Congreso si sería como ellos mismos quedarse sin trabajo? Y en el caso del Estado pasa que los parlamentarios, esto hay que reconocerlo, yo lo he visto, están muy conectados con los funcionarios públicos, porque hay muchos cuoteos y muchos parlamentarios cuando dicen, oye, no me echa a este funcionario porque es de mi partido político. Entonces, mira lo que pasó en Atacama con la educación. Exacto, entonces toda esta relación media perversa que se da, cuando lo hace un órgano distinto como el Consejo Constitucional, creo que permitió avanzar mucho más en reglas respecto a la modernización del Estado. Por ejemplo, se establece, desde el punto de vista de los derechos, el derecho a una buena administración del Estado, a recibir un trato digno y servicial. Esto puede decir, es una declaración, sí, pero puede tener consecuencias legislativas, incluso tiene un recurso de protección. O sea, si una persona siente que el Estado no le ha tratado de forma exacta, puede ir con un recurso de protección ante los tribunales para que tome alguna medida. También establece, por ejemplo, la necesidad de modernizar los procesos y la tecnología dentro del Congreso, del gobierno, perdón. En todo caso, esto no cambia de un día para otro, ¿no? No es que de un día para otro vamos a tener sistemas públicos de primer nivel, pero es un proceso. Exactamente, al menos, mira, yo me he tocado estar en el Estado y todavía funciona todo con un papelito que da vuelta desde la oficina de parte y lo van visando, y ya ahí tengo una tecnología gigante. De hecho, las empresas en general ya usan muy poco papel. Entonces ahí hay una brecha enorme y que genera mucho demora en los trámites. Avancemos con lo siguiente, que tiene que ver con algo que mencionaste en el siguiente capítulo, ¿no? Restringir los pitutos en el nombramiento de cargos públicos y asegurar que sean personas que tengan competencias técnicas. Oye. Sí, eso es súper relevante, ¿no? Hoy día, como decía, por un lado pasa que muchos cargos que debieran ser técnicos son finalmente llenados por digamos, decisiones más bien políticas, y en eso este texto separa los cargos de confianza de los cargos del funcionario público de carrera. Yeah. Y la idea es que las leyes después lo separen con mucha más nitidez. Por ejemplo, un jefe de gabinete, un asesor de un ministro, está bien que sea un cargo de confianza, pero distinto a un funcionario que trabaja en una división jurídica, ¿cierto? Oye, tenés que ser un buen abogado, no me interesa si eres de un partido u otro, ¿cierto? Al final terminan siendo todos de confianza. Exacto. Y acá hay un caso que yo creo que es súper bueno para explicar los cambios que hay respecto al pituto, que es este caso de la notaria que fue hace unas semanas que se eligió, ¿cierto? El ministro de Justicia eligió una notaria que es hermana de un diputado, ¿cierto? El diputado Leiva, y uno dice, bueno, ¿era idónea? Al menos ya yo tengo dudas porque se tituló hace pocos años, de hecho, creo que eran 3 o 4 años. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo no van a haber más abogados a nivel nacional que tengan más experiencia profesional y más capacidades para ser notario? Yo al menos tengo dudas. Y entramos a cuestionar el sistema, porque lo que se explicó también era que era la única que había quedado en la lista. Claro, pero algo pasó ahí en el sistema, pero hoy día lo que se propone son dos cosas en el texto. Por un lado, derechamente se prohíbe que hayan parientes de ciertos cargos ideales. Por ejemplo, no pueden haber parientes del presidente, de los diputados, de los senadores, etcétera,
que ingresen a este tipo de cargos, como los notarios. Entonces, inmediatamente por un tema constitucional no podría haber sido, y además se crea un órgano nuevo para nombrar. Hoy día todo recae en el ministro de Justicia, o sea, en el gobierno tiene una nivel de poder gigante, porque además esto implica una pega con recursos relevantes. Entonces se crea un órgano independiente y que está compuesto por distintos miembros que son elegidos por concurso público en algunos casos, y eso también creo que va a dar ciertas garantías de mayor transparencia y idoneidad profesional al momento de elegir cargos como ese. En honor al tiempo, deja mencionarte 3 más, ¿no? Se señala el cese de funciones y posibilidad de indemnización, ¿no? Esto podría permitir despedir a funcionarios públicos que no son competentes, pero no les tienes que asegurar sus derechos laborales. Yo he conversado con muchos expertos y dicen que uno de los grandes problemas que hoy día tenemos en esta parálisis en Chile no solo es producto del sistema político, sino que también nadie quiere comprarse el conflicto que genera el administrar de manera eficiente a los funcionarios públicos, es decir, estas personas no funcionan y hay que reducirlas o hay que sacarlas o hay que reemplazarlas. Exactamente, o sea, de hecho, también siendo justo, obviamente que hay muchas personas muy competentes La en el mayoría. Estado y de hecho tienen gran experiencia que no te la da otro sector. O sea, Estoy yo de trabajé, acuerdo por ejemplo, contigo. en temas de reinserción social, ¿dónde vas a ser más experto? Dentro del Estado, pero eso no significa efectivamente, así como hay muy buenos, hay gente que no funciona bien, que obedece a pituto u otras cosas. Y ahí efectivamente la posibilidad de indemnizar también me parece justa, porque hoy día un funcionario que puede llevar 20 años en el Estado, si lo despiden se va sin nada. Y eso también es muy injusto. En el sector privado hay indemnización, entonces acá también abre la puerta, obviamente que la ley tiene que determinar, a que puedan ser indemnizados. Entonces, Pero eso le da una salida. exacto, compatibiliza un derecho laboral, una salida digna, decente al funcionario, con la posibilidad de que la autoridad pueda mover y sacar funcionarios que no son competentes y que no están, digamos, a la altura de los En las requerimientos. circunstancias. Exacto. Déjame mencionarte los últimos 2 para ir con la cuarta pregunta. Se crea una agencia central de políticas, servicios y programas públicos, básicamente un organismo técnico independiente responsable de la evaluación, de la efectividad, de la eficiencia de los programas y políticas públicas. Aquí tanto hemos hablado, por ejemplo, de la evaluación docente. Y también se crea una agencia nacional contra la corrupción que va a coordinar la labor de las entidades estatales con competencia en materias de probidad, integridad pública, transparencia, rendición de cuentas y que promueve acciones de prevención en este ámbito que está tan vigente por estos días, donde hemos visto casos de corrupción, pero impactantes. Sí, de hecho declara también en los principios que la corrupción es contraria al bien común, y lo pone como una prioridad del Estado. Como digo, son declaraciones, pero creo que pueden tener consecuencias. Hoy día efectivamente nos estamos enterando en las últimas semanas de casos gravísimos de corrupción y nuevamente creo que al menos esas señales de crear una agencia específica, hay que también, obviamente la Contraloría tiene un rol importante, el Consejo de Transparencia, o sea, hay una serie de órganos que pueden ser coordinados por esta agencia y que pueden ayudar en el combate a la corrupción. Hablemos del trabajo, una constante preocupación de las personas. ¿Qué dice la nueva propuesta constitucional al respecto? Sí, obviamente así como uno quiere tener empleo, ¿cierto? Uno dice, bueno, también cuál va a ser el tipo de empleo y qué derechos voy a tener, ¿cierto? Y ahí, bueno, por un lado se establece, así como en la Constitución actual, la libertad de trabajo, la protección, la libre contratación, también se establece la no discriminación, solamente en base a la capacidad o idoneidad personal, ¿cierto? No te pueden discriminar cuando te van a contratar si eres mujer o hombre, o si estás embarazado o no, todas esas circunstancias no se puede, solamente si es que tienes más o menos competencia. Y se incorporan algunas cosas interesantes como el derecho al trabajo decente. Decente, sí. Sí, que tiene que ver, por ejemplo, con que los trabajadores puedan acceder a condiciones laborales equitativas, seguridad y salud en el trabajo, así como también remuneración justa, descanso, desconexión digital. Algunos de estos elementos ya están incorporados a nivel, del Código del Trabajo. Exacto, pero aquí están en rango constitucional. Esa es la diferencia que nosotros queremos establecer. Remuneración justa, derecho al descanso, a la desconexión digital. Además, la ley deberá promover la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Sí, como digo, son ciertos mandatos. Ahora, el enunciado. Son enunciados. El tema de la conexión digital me parece interesante, creo que uno lo vive mucho en el trabajo, como que no para de usar WhatsApp hasta la noche, y esas son cosas que no son sanas, que no permiten conciliar justamente la familia y el trabajo. Y el otro tema en términos de derechos colectivos del trabajo se discutió bastante. ¿Qué pasó con la huelga? Sí, se discutió mucho huelga. porque algunos proponían que la huelga fuera un derecho en sí mismo que no estuviese vinculado a la negociación colectiva. Hoy día lo que tiene que haber es una negociación primero, sindicato o el grupo negociador con el empleador, y si es que no hay un acuerdo recién, bajo ciertos procedimientos llega la huelga, de forma legal. Hoy, lo que se quería hacer era ponerlo como un derecho que se pudiese ejercer incluso sin negociación colectiva. Eso finalmente no se aprobó y por lo tanto quedó como existe la regla de hoy día. Y también se estableció que en el caso de los funcionarios públicos es ilegal la huelga. Lamentablemente,
en la práctica pasa hoy día también, que existiendo esa ilegalidad, igual se termina dando. Y ahí tenemos un problema. La Constitución lo fija y no se respeta. Bueno, es parte también de los desafíos que tiene la política y el Estado, cómo hacemos que la Constitución sí se ejecute. Exacto. Vamos a la última pregunta, en esa misma línea, ¿no? Porque es un tema también muy discutido en el último tiempo, es la igualdad salarial entre hombres y mujeres, de la cual hablamos en el capítulo pasado. Sabemos que el texto lo menciona y decíamos además que bueno que lo mencionaba, dado la extensión del texto. ¿Quieres hacer algún análisis final sobre eso? Sí, a ver, me parece que es relevante. Esto también se ha tratado a nivel legislativo y creo que hay que seguir impulsándolo, que este tipo de medidas nuevamente son ciertas declaraciones, son ciertos mandatos a la ley, a los gobiernos, incluso a la empresa que tome medidas para hacerlo. Yo creo que es importante. Hoy día solamente la Constitución habla de igualdad ante la ley, pero en la realidad sabemos que hay desigualdad de sueldo en los mismos cargos. Entre hombres y mujeres esa discriminación existe, nos consta, por lo tanto, creo que declararlo en la Constitución también es un avance y nuevamente esperemos que después se ejecute en la práctica a través de leyes quizás más duras, que establezcan sanciones y bueno, son decisiones del Congreso y los gobiernos. Oye, me pasa que en esta segunda temporada que hacemos, o en esta segunda oportunidad que tenemos, en este caso la Constitución en simple, es que es más simple también llevar la conversación y eso te da cuenta de que no estamos partiendo de cero, no estamos escribiendo de cero, o sea, tenemos como un marco referencial al cual referirnos, ¿no? Y hay un trabajo y una pega adelantada. La decisión, por supuesto, es personal y de cada uno de nosotros, pero aquí la idea es siempre entregarles información. Alejandro, cerramos el segundo capítulo, nos quedan otros por delante, así que manténganse muy atentos a lo que vamos publicando. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sole. Chao, nos vemos. Gracias por estar con nosotros.